Televisa presenta. Buenos días, mi nombre es Marta María Figueroa Osuna y les venimos a presentar este cortometraje que tiene por tema la ética y la moral. Y me acompaña mi compañera Angélica Marguerite. ¿Qué es la ética y la moral? En contexto filosófico, la ética y la moral tienen diferentes significados. La ética está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales que guía el comportamiento humano en la sociedad, mientras que la moral son las costumbres, normas, tabúes y convenios establecidos por cada sociedad. La relación entre la ética y la moral estriba en que ambas son responsables de la construcción de la base que guiará la conducta del hombre, determinado su carácter, su altruismo y sus virtudes de enseñar de mejor manera de actuar y comportarse en la sociedad. Aunque ambas palabras suelen relacionarse, remiten a conceptos diferentes. Veamos el primero, cada uno por separado. Ética. La palabra ética viene del griego ethos, que significa forma de ser o carácter. La ética estudia los principios que deben regir la conducta humana al tratar de explicar las reglas morales de manera racional, fomentada, científica y teórica. Se puede decir que la ética es, en este sentido, una teorización de la moral, que incluso ayuda a definir criterios, propósitos sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. Aunque normalmente la ética respalda o justifica las prácticas morales, otras veces parece entrar en contradicción con estas. Por ejemplo, en cualquier cultura se nos enseña que cuando nos relacionamos con las personas, especialmente al conocerlas, debemos tratarlas con respeto, es decir, usar un lenguaje adecuado a la situación y un tono afable, y evitar confrontaciones innecesarias. El respeto al otro es un principio fundamental de la ética. No está subordinado a ningún contexto cultural, sino que se debe practicar ante todo tipo de personas sin discriminación de origen, sexo, orientación o religión. La ética, por lo tanto, no discrimina de acuerdo al universo de usos y costumbres. ¿Qué es la moral? La palabra moral deriva de las palabras latina moralis, que significa relativo a las costumbres. Por lo tanto, la moral se define como expresiones del comportamiento basadas en los valores y tradiciones en una sociedad. En otras palabras, la moral es un conjunto de reglas que se aplican en la vida cotidiana y todos los ciudadanos las utilizan continuamente. Estas normas guían a cada individuo, orientando sus acciones y sus juicios sobre lo que es correcto o incorrecto, es decir, bueno o malo, dentro de una escala de valores compartida por el grupo social. Por ejemplo, hasta el siglo XIX la moral dictaba que el divorcio era inmoral. Por ejemplo, una mujer podía divorciarse si su marido le era infiel, pues la costumbre dictaba que la institución matrimonial y la familia estaban por encima del agravio. En la actualidad se comprende que la inmoral reside en la infidelidad, ya que atenta contra la familia y el matrimonio. Por ende, el divorcio se acepta ya. Diferencias entre ética y moral. La ética teoriza sobre los principios y valores que deben regir la conducta humana, más la moral se refiere a las prácticas y costumbres establecidas según una escala de valores. La ética es
disciplina normativa y la moral es una disciplina descriptiva. La ética se funda en la reflexión individual, pero la moral se basa en la costumbre social. La ética es reflexión y la moral imposición de normas y costumbres. Ética pretende construir valores absolutos, universales e imperecederos. Mas la moral, sus valores son relativos a la sociedad que los comparte y cambian de acuerdo a la época o a la ideología dominante. La ética sirve para la convivencia pacífica entre las personas. Promueve el comportamiento moral de forma que las personas puedan convivir en sociedad. Y la moral es lo que nos hace a nosotros mismos y tener nuestra propia identidad. La moral nos define cómo somos y qué es lo que hacemos. Para mí los valores más importantes son la empatía y la responsabilidad. La empatía está muy relacionada con la sinceridad. Por ello la empatía, que nos ayuda a ponernos en la situación de nuestros semejantes, también nos ayuda a entenderlos, apoyarlos y ayudarlos cuando es necesario, que es lo mismo que nosotros deseamos. Y la responsabilidad adopta muchas facetas, desde aquella colectiva a la individual, vinculada a nuestros deberes, compromisos y obligaciones con terceros. Quizá es uno de los valores humanos que más dificultad entraña. Y para él los recomiendo recordar siempre que la responsabilidad empieza con uno mismo. La reflexión que a mí me dejó este tema es que pues la ética de cada ser humano obliga a ser su condición humana al bien propio y al de sus semejantes. Para que un acto sea considerado como moral debe realizarse conforme a la naturaleza humana. Por lo tanto, la ética estudia la moralidad de los actos humanos. Como por ejemplo, la moral es un conjunto de normas y valores con los que las personas y grupos identifican su proyecto de felicidad. Y la ética se orienta hacia la identificación de valores y normas que permitan la convivencia entre personas o grupos con diferentes morales. O sea, ¿esto qué nos quiere decir? ¿Por qué nos metieron la palabra valores? O sea, bueno, más bien las metí yo, pero bueno, el caso es de que, o sea, sin esos valores que nos inculcan o de las normas, o sea, no pudiéramos ejercer ni la ética ni nada, por ejemplo, o sea, si no tuviéramos, por ejemplo, respeto, no respetáramos a nadie, nos diera igual, no diéramos amor, no fuéramos solidarios, no fuéramos amistosos, no fuéramos justos, o sea, no tuviéramos libertades ni nada de eso, o sea, no, ¿cómo por ejemplo? ¿Cómo les puedo decir? Es de que nunca vamos a poder ejercer bien la ética o la moral, o ni siquiera las pudiéramos ejercer. Así que pues esto sería todo por nosotras. Muchas gracias por escuchar y bye.